En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 9:13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida. En este jueves 21 de septiembre celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, una figura que se destaca en el grupo de los apóstoles. La vocación de este recaudador de impuestos en Cafarnaún constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea. Como evangelista, se le representa con un libro o rollo de modo genérico. El Evangelio, según San Mateo, es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Vamos a pedir a Dios que San Mateo ruegue por esta iglesia que peregrina y que nosotros estemos siempre dispuestos a escuchar la palabra del Señor y a ponerla por obra. Unos puntos de reflexión en torno a la fiesta y al Evangelio de este día. Primero, el llamado que hace Jesús a Mateo. Las primeras personas llamadas a seguir a Jesús fueron 4 pescadores, todos judíos, 2 pares de hermanos, Pedro y Andrés y Santiago y Juan. Ahora Jesús llama a un publicano, a un pecador, tratado como impuro por las comunidades más observantes de los fariseos. Su nombre originario, Leví. Mateo significa don de Dios o dado por Dios. Las comunidades, en vez de excluir al publicano como impuro, deben considerarlo como un don de Dios para la comunidad, pues su presencia hace que la comunidad se vuelva señal de vocación para todos. Como los primeros 4 llamados, el publicano Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. El seguimiento de Jesús exige ruptura. Mateo deja su despacho de impuestos, su fuente de ingresos, y ahora sigue a Jesús dejándolo todo. Segundo, Jesús se sienta en la mesa con pecadores y publicanos. En ese tiempo, los judíos vivían separados de los paganos y de los pecadores y no comían con ellos en la misma mesa. Los judíos cristianos tenían que romper este aislamiento y crear comunión con los paganos e impuros. Esto enseñó Jesús en el Sermón de la Montaña como expresión del amor universal de Dios Padre. La misión de las comunidades era ofrecer un lugar a quienes no lo tenían. En algunas comunidades, los que habían venido del paganismo, aún siendo cristianos, no eran aceptados en la misma mesa. El Evangelio indica cómo Jesús comía con publicanos y pecadores en la misma casa, en la misma mesa, dando muestra de que el reino está abierto para todos. Tercero, la pregunta de los fariseos. A los judíos estaba prohibido sentarse en la mesa con publicanos y paganos, pero Jesús no presta atención a esto. Por el contrario, Jesús
confraterniza con ellos. Los fariseos, viendo esta actitud de Jesús, preguntan a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Estos quieren saber por qué Jesús actúa así. Otros critican los comportamientos de Jesús, pues durante más de 500 años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado las leyes de pureza. Esta observancia se volvió para ellos una señal de identidad. Al mismo tiempo, era factor de su separación en medio de los otros pueblos. Por las causas de las leyes de pureza, no podían ni conseguían sentarse en la mesa para comer con los paganos. Comer con ellos significaba volverse impuro. Los preceptos de pureza eran rigurosamente observados. En la época de Jesús, había más de 500 preceptos para guardar este ritual de pureza. Qué impresionante mirar cómo los enemigos de Jesús, en vez de preguntarse ¿y por qué no se sentará con nosotros el Maestro y si se sienta con los pecadores? A veces necesitamos cambiar la pregunta para obtener mejores respuestas. Cuarto, la sentencia del Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús escucha la pregunta de los fariseos y responde con dos aclaraciones. La primera procede del sentido común. No necesitan médicos los que están fuertes, los sanos, sino los que están enfermos. La otra está sacada de la Biblia. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Por medio de estas dos aclaraciones, Jesús explicita y aclara su misión junto con la gente. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús niega la crítica de los fariseos y no acepta sus argumentos, pues nacían de una falsa idea de la ley de Dios. Invocar la palabra misericordia quiero y no sacrificios, para Jesús, la misericordia es más importante que la pureza legal. Apela a la tradición profética para decir que para Dios la misericordia vale más que todos los sacrificios. Dios tiene entrañas de misericordia que se conmueven ante las faltas de su pueblo. Quinto, enseñanzas de Mateo. Tenemos algunos aspectos importantes en torno a la figura del apóstol y evangelista. Como todos los evangelios, este no expresa a su autor directamente, pero desde temprano la Iglesia atribuyó este evangelio a San Mateo, el recaudador de impuestos, a quien Jesús eligió como uno de los 12, también conocido como Leví en Marcos y Lucas. No se conoce la fecha precisa en que fue escrito, pero muchos argumentan que este evangelio se escribió después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. El evangelio de Mateo tiene característica de ser estructurado y sistematizado con un orden, aunque no necesariamente cronológico. Su estructura es narrativa e histórica. Una gran cantidad de espacio es dedicada a los discursos del Señor. El tema del evangelio es la historia de Jesús redactada por San Mateo como testigo ocular de lo que Jesús hacía, decía y de presentarlo como el Mesías del Señor. Mateo se enfoca en los judíos, mostrándoles que Jesús es el Mesías esperado. A pesar de su enfoque, su evangelio muestra a los gentiles de manera clara que la salvación en Jesús está disponible para todos. El carácter judío de este evangelio se ve en el uso de la terminología judía y del énfasis de mirar a Jesús como el Hijo de David. El evangelio de Mateo hace más citas y alusiones al Antiguo Testamento
que ningún otro autor del Nuevo Testamento. Es un evangelio muy bien estructurado y algunos temas, como el reino de Dios, la necesidad de la obediencia, las misiones, la iglesia y la vigencia de la ley, son puntos centrales de su evangelio. Que Dios nos ayude, que celebremos a este santo apóstol y evangelista y que Él ruegue por esta iglesia que peregrina, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz jornada. Pasen bien.